¿Cómo? Ah, sí, pero si se calla y se le pasa como a Pablo, el que se quedó dormido en la predicación de Pablo y murió del golpe que se dio, y Pablo lo levantó. Yo no levanto muertos, hermanos, ¿sí? Así que mejor no se duerma. Pues vamos a hablar de un tema. Recuerden, es un estudio, hermanos. La Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo para nosotros, para el pueblo de Israel, para nosotros los gentiles. Y como lo decía, no recuerdo si Suni hablaba del pueblo de Israel ahorita, no. Bueno, no, alguien de los que pasó ahorita al frente hablaba acerca del pueblo de Israel. Y nosotros cuando leemos la Biblia, leemos mucho acerca del pueblo de Israel y decimos, es que el pueblo de Israel y todo es para el pueblo de Israel. Pero también dentro de las promesas entramos nosotros, los gentiles, aquellos que no descendemos de los judíos, aquellos hijos adoptivos que el Señor pues hizo. Nosotros somos esos hijos que no merecíamos nada y sin embargo Él nos ha dado todo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su cabeza solo para no distraerse? Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que guíe este estudio y nos hable por medio de su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque no hay nadie tan maravilloso como tú, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, conocer tu palabra y llenarnos de tu presencia cada día, Señor. Pero te rogamos que seas hoy tú el que guíes este estudio, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que confirmes, Señor, cada una de tus promesas a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser candidatos a cada una de ellas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este es un tema que es ya muy conocido. La mayoría de la gente ha escuchado hablar de las dispensaciones. Levante su manita, ¿quién ha escuchado o ha estudiado acerca de las dispensaciones? Muy bien, estamos 50-50. Ya 50% de los que estamos aquí lo hemos estudiado y el otro 50% todavía no. Pero es un tema súper, hermano, súper extenso. Le comentaba a mi esposo que yo creo que si nos agarráramos un tema por medio año, ese tema no lo terminaríamos. Las dispensaciones es una forma en la cual se pudo haber dividido algunos periodos dentro de la Biblia, ¿sale? Entonces vamos a ir poquito a poquito, pero vamos a darle un resumen, hermanos, súper resumido. Porque les vuelvo a repetir, cada tema podríamos llevarnos meses en ese tema y sin embargo no terminarlo. Esto está súper resumido, pero vamos a llegar a un punto importante donde ahí es donde nos importa más a nosotros, ¿sale? Entonces aquí, como dice, ¿las cuántas? Las 7 dispensaciones bíblicas. Esto es bien importante, hermanos. Todo esto viene en la Biblia. Entonces son 7 dispensaciones bíblicas. ¿Qué es una dispensación bíblica? Es un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Algo que mencionaba mi hermano Agustín ahorita que pasó ahora por las ofrendas, decía, el Señor quiere obediencia. Y créanme, hermanos, es algo de lo más importante que el Señor quiere y de lo que menos le damos. Dice un versículo de su palabra, prefiero, lo voy a parafrasear, obediencia más que sacrificio. Mucha gente hemos visto que va y hace penitencias, se lastima su cuerpo, queriéndole agradar al Señor o pidiéndole un favor al Señor, cuando la Biblia dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. El Señor prefiere más que obedezcamos a su palabra, que nos andemos flagelando o andemos haciendo cosas que no debemos de hacer. El diccionario bíblico define la dispensación o dispensaciones como el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. No quise ponerles todo el contexto de dónde viene de la palabra eoikos, que significa mayordomo, y un mayordomo es un administrador. El Señor aquí dice que está ordenado, es el trato ordenado
con los hombres por parte ¿de quién? De Dios. La siguiente. No te me duermas. Esto es bien importante, hermanos, que lo podamos resaltar. Cada dispensación, es decir, cada periodo de tiempo que el Señor tiene un trato especial con la humanidad, empieza con el hombre establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad. Claro que el Señor nos da responsabilidades y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Muchas veces repetimos aquí al frente, Dios es bueno. Hermano, eso es una realidad. Muchas veces decimos, es que Diosito me castigó, es que Diosito no me quiere, es que Diosito es malo conmigo, es que Dios, y para todo le echamos la culpa a Dios. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, muchas de las consecuencias o de los problemas que vivimos son a consecuencia de nuestra mala administración. Ya lo hemos hablado en general. Hay gente, por ejemplo, que sufre de diabetes, de los riñones, de hipertensión. ¿Pero a causa de qué? ¿De que Dios es malo y le quiso mandar esa enfermedad? Es a causa de la mala administración de nuestro cuerpo. Nos gusta mucho lo engordador, lo que tiene azúcar, lo que hace daño a nuestro cuerpo. Esto es una realidad que nos cuesta trabajo entender. Y ahora sí, cuando ya estamos muy enfermos, ya decimos ahora sí, ay Señor, ayúdame, ¿por qué no me amas y me sanas? Porque el Señor es justo, el Señor es bueno y el Señor es fiel. Así que cada uno tiene que hacerse responsable, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. ¿Amén? ¿O eso ya no le gustó, hermano? No, creo que nada más al pastor le gustó. Dijimos al comienzo que son 7 dispensaciones. Aquí sí me hubiera gustado que usted, hermano, de su casa trajera su pantalla de esas 90,000 pulgadas que tiene en su casa para que lograra ver lo que dice aquí y las imágenes. Estas son las 7 dispensaciones. La primera dispensación es la de la inocencia. No se me estrese, no crea que esto lo debe de entender nada más gente que tiene 1000 años y que ha leído la Biblia completa. No. Recuerde, solamente dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Así de sencillo. Entonces, el primer periodo, ¿cuál es? La inocencia. El segundo, la conciencia. El tercero, el gobierno humano. El cuarto, la promesa. El quinto, la ley. El sexto, la gracia. Y concluimos con el último, el milenio. Usted, hermano, que no ha estudiado estas dispensaciones, nada más así, con lo poquito que llevamos, dígame usted, ¿en qué dispensación cree que vamos? En la gracia. Eso es correcto. Por favor. Y vamos a empezar rápidamente, les digo, resumiendo. De todos modos, si no terminamos, cuando me vuelva a tocar en unos 3 meses volver a dar el tema, concluimos. Pero usted no se estrese. Es imposible hablar de las dispensaciones sin conocer los pactos que Dios ha hecho con su iglesia, que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Están los pactos bíblicos, el edénico, el adámico, el noémico, el abrahámico, el sinaítico, el davídico y el nuevo pacto. No se preocupe, estos solamente son pactos que vamos a estar viendo junto con las dispensaciones. Y vamos a empezar con esta primera dispensación. Recuerde, está súper resumido esto. Y la primera dispensación es la inocencia. Esta abarca desde el Génesis 1:26 hasta Génesis 3:24. Empezó con la creación del hombre. Usted recuerda, eso lo hemos escuchado todos. Hasta en los niños siempre los temas que se dan es la creación del hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo dejó que anduviera ahí, pero después el Señor dijo, como que le hace falta algo a ese varón. ¿Y qué formó después el Señor? A su ayuda idónea, que fue Eva, y la sacó de su costilla, de su ladito. La sacó
y dijo: esta será tu mujer. Ya lo estoy pasando, diría mi esposo, a lenguaje nezahualcóyense, hermanos. Aquí ya esta será tu mujer, carne de tu carne, hueso de tus huesos. Y les digo, hermanos, estas tienen para sacar muchísimo, y ahí es cuando uno se da cuenta que el matrimonio es una bendición. Es complicado, sí, pero sin Cristo es imposible. Nosotros tenemos que aprender a amar al Señor para poder aprender a amar al prójimo. Y en este caso el prójimo es nuestro esposo. Cuando a mí me saca de mis casillas mi esposo, le digo: Señor, enséñame a amarlo como tú lo amas, a verlo como tú lo ves. Porque si lo veo como yo lo veo, hermanos, lo mato. No se crea, hermano. Pero empezó con la creación del hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y de Eva. Y dice Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre y mujer fueron creados en estado de inocencia. ¿Qué es la inocencia, hermanos? Cuando un niñito es chiquito, les comentaba, no sé si recuerdan, siempre yo pongo ejemplos en el tema pasado que les daba. Les comentaba que había ido a una reunión ahí a la casa de mi esposo y había dos niñitas y una de ellas traía un dulce, ¿se acuerda que les platiqué? Y llegó como si nada con otra niña y lo primero que hizo fue compartirle de su dulce y era una paleta, hermanos. Esa es la inocencia, cuando no ves más allá, cuando eres puro, cuando no hay maldad ni miedos. Esa es una palabra bien importante, lo que acaba de decir el pastor. Cuando nosotros escuchaba en la semana a una muchacha que está aprendiendo a manejar, ella ya tiene 36 años y me decía: es que bien decía mi maestra que tengo que aprender a manejar joven, chiquito, porque entre más joven tienes menos miedos y es más fácil que te animes a agarrar, por ejemplo, un carro. Conforme vas creciendo, ¿qué pasa? Ya dices: no, es que puedo chocar, es que puedo, ¿qué más puede pasar con un coche? Puedo atropellar a alguien, me puede detener la patrulla, y si alguien viene atrás muy pegadito, ¿qué hago? No me sé estacionar, y vienen muchos miedos. La inocencia es eso, el no tener miedos también incluye eso, el estar totalmente con la mente sana, ¿sale? Entonces Adán y Eva estaban en completa inocencia. Pero aparte de que el Señor creó a estos dos personajes, dice, fue advertido en cuanto a los resultados de desobedecer, pero Él solo les dio una sola indicación, que fue: pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles que hay aquí adentro, en el huerto de Edén, mas solo de uno solo, hermanos, de uno solo no pueden comer. Esa fue la indicación. ¿Y qué pasó con Adán y con Eva primero? Cayó en tentación. Cuando el Señor les advierte, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fruto era el que comió Eva? Hay que empezar desde chiquitos, ¿no, Juanito? La Biblia no dice qué fruto fue, solo dice que era un fruto agradable a la vista, no dice que era una manzana, así que aguas con eso. La mujer fue engañada, de hecho consintió en serlo y pecó al desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de aquel fruto que no debía. Aquí nos dice en esta parte de donde me estoy basando, hermanos, que la mujer tomó la decisión,
pero que no lo hizo de una manera consciente, pensando que ella lo quería hacer o que quería ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros así, hermanos? Hacemos muchas cosas que creemos que no son parte de ir en contra de lo que el Señor nos ha mandado. Sin embargo, lo hacemos. Dice el apóstol Pablo, es que quiero hacer lo bueno, sin embargo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso voy y hago. Eso nos hace pensar que somos seres humanos, que todavía tenemos debilidades, que todavía tenemos motivos por los cuales de repente caemos, mas no nos justifica. La mujer, saliendo de su papel, siendo vaso frágil, se constituyó indebidamente en protagonizar de todo aquel asunto, careciendo de la protección necesaria. ¿Por qué aquí dice careciendo de la protección necesaria? Porque ya tenía a su esposo. Sin embargo, yo me imagino que en ese momento andaban cada quien por su lado, en un momento de ociosidad, porque recuerden que también dentro de lo que tenían que hacer, Adán tenía que ponerle nombre, tenía un trabajo, tenía que ponerle nombre a todas las especies, tenía que estar ahí con ellos. Sin embargo, yo me imagino que Eva, en ese momento de quedarse así, Adán estaba trabajando, no lo sé, hermano. Quizá Eva quedó en ese momento sola, y ahí fue cuando cayó en eso. La serpiente, nosotros ya conocemos a las serpientes como esos animales que se arrastran, ¿cierto? ¿Usted ha visto una serpiente que vuele? En ese entonces podemos pensar que quizá la serpiente no era como nosotros la estamos conociendo actualmente, porque uno de los castigos fue que ya se iba a arrastrar. Quizá no se arrastraba, no sé, quizá volaba, no lo sabemos. Hay muchas sobre eso, muchas, ¿cómo se llama? Teorías sobre eso, pero no nos vamos a meter en eso. No debe pensarse que la serpiente en su estado edénico era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto fue el efecto de la maldición que cayó sobre ella, o sea, sobre la serpiente. Fue el diablo en forma de serpiente. Muchas tentaciones peligrosas nos asaltan revestidas de alegres y bellos colores. Se ha puesto a pensar que la serpiente no era... Bueno, a mí me dan no sé qué cosa las serpientes. Yo no agarraría una serpiente. Ven que hay gente que se pone un pitón aquí, y eso a mí me da mucho nervio. Siento que el pitón se va a enojar y les va a dar la vuelta y se van a morir y no sé. Pero la serpiente debió también ser agradable, alguien en quien Eva podía confiar. No creo que haya sido un ser despreciable que la haya espantado. Por eso es que aquí dice: muchas tentaciones peligrosas nos asaltan revestidas de alegres y bellos colores, que no tienen más espesor que la piel, y parecen venirnos de arriba, porque Satanás puede aparecer como un ángel de luz. Es decir, muchas veces a nosotros se nos hace muy fácil tomar decisiones o decir: no, esto no creo que vaya contra la voluntad de Dios. Unirnos en yugo desigual. Vamos a agarrar tantito eso. Nosotros decimos: no importa que no sea cristiana, que no tenga las mismas creencias que yo la convierto. ¿Y quién termina convirtiendo a quién? No sabemos, solo el Señor es el que sabe. Pero en estos casos nosotros muchas veces tenemos consecuencias, muchas veces no. Por la gracia del Señor, que ya tiene sus planes, es que nosotros podemos ver la gracia de Dios. Pero cuando nos cuesta trabajo, he conocido muchos matrimonios que hicieron esto y les costó mucho trabajo, y a lo largo del tiempo fueron haciendo ese conflicto, porque ya no la deja ir a la congregación. Pero el Señor es bueno y es fiel, y aquí nos dice: Satanás puede aparecer como un ángel de luz. En la dispensación de la inocencia, la responsabilidad únicamente era obedecer al Señor. Era lo único que tenían que hacer. Sin embargo, el fracaso vino en la desobediencia,
que inició por Eva, pero le invitó a Adán y Adán quiso. Así que no me vaya a decir, es que Eva, fue la culpa de Eva. No, cada uno tiene la decisión de ceder o no ceder. Y el juicio, maldición, muerte, y los desterró, los sacó del huerto del Edén. Es decir, ya él dijo, ya no van a estar aquí, y cerró las puertas del huerto del Edén, y Adán y Eva fueron expulsados. Juntamente con ellos vinieron algunos castigos, como ahora que la mujer tendría dolores. ¿Sí se acuerda de eso? ¿De lo que vino? Ok, las maldiciones fue una maldición sobre la serpiente, es decir, sobre Satanás, un cambio en la femineidad y la maternidad, es decir, ya hay una menstruación, ya hay dolores de parto, una maldición sobre la naturaleza, cardos y espinos, imposición al humano de trabajar para comer con el sudor de su frente. Y la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente. Eso es lo más maravilloso, que desde el primer momento nosotros ya teníamos la promesa, que era la promesa de Cristo, de que Cristo viniera a este mundo. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Aún no, hermano, no, todavía no llegamos a ese punto. Vamos a pasar a la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Recuerden, al principio era la dispensación de la inocencia, ahora vamos a pasar a la dispensación de la conciencia. Es decir, el hombre ya era consciente de lo que era bueno y de lo que era malo. Un bebé, hermanos, aunque no lo crea, ya actualmente los bebés saben. Ya ellos saben qué es bueno y qué es malo. Por muy chiquito que usted vea a un niño, los niños ya saben. Los niños, me atrevería a decir que son mucho más astutos que nosotros los adultos. Por eso luego nos duermen bien feo con sus caritas y eso. A ver a mí cómo me va con el sobrino. Ahí sí me ven toda tonta y es mi sobrino. La conciencia es el tiempo en el cual, por haber desobedecido a Dios, haber perdido la inocencia y haber caído de su gracia, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. A partir de ese momento los hombres tenían conciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En este periodo, como dice aquí, comenzó con la expulsión de Adán y Eva y duró hasta el diluvio universal, que ahí ya entraríamos con Noé, pero este es un poquito antes de que entre el diluvio universal. Durante esta dispensación el hombre se volvió tan malvado que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en el corazón. Eso está en Génesis 6, 5 y 6. Yo no sé si usted ha pensado esto, hermanos, pero no puedo imaginar qué pudo haber sentido el Señor para llegar al grado de decir que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y que le dolió en su corazón. ¿Se imagina qué es lo que él sintió? ¿Puede imaginarlo? Yo creo que nadie podría tenerla de imaginar lo que se siente, lo que el Señor sintió. Como resultado de la desobediencia, el hombre llegó a poseer un conocimiento personal y experimentar el bien y el mal. Del bien como obediencia y del mal como desobediencia. Volvemos a la palabra clave, la obediencia y la desobediencia. Por naturaleza, hermanos, somos malos. Somos desobedientes. Por eso cuando van a nacer un bebé, todos nos preocupamos porque sea bien educado, porque los papás lo puedan guiar por el bien. ¿Por qué decimos que los papás lo puedan guiar o educar hacia el bien? Porque sabemos que por naturaleza todos somos malos. Si nosotros hacemos un experimento donde dejemos a un niño chiquito que le haga como pueda, dicen comúnmente que en esos refranes o palabras que dice la gente, que se rasque con sus propias uñas, ¿cómo creen que va a crecer ese niño?
Un niño que no tiene padres, que nadie le dice qué debe de hacer y qué no debe de hacer. ¿Cómo creen que él crezca? Lo más seguro es que no tenga valores, no tenga principios, siempre se incline hacia el mal. Y si nosotros como padres les inculcamos a los niños desde niños el leer la palabra de Dios, el conocer sus mandamientos, las cosas cambian. Este fue también el momento en que los ángeles caídos se casaron con mujeres humanas y produjeron una descendencia gigante y malvada llamada Nefilim. Eso lo vemos en Génesis 6 del 1 al 4. Dios eligió terminar con la humanidad a través de un diluvio y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Esto, hermanos, quiero que nos quede bien claro. El Señor no es malo. Y siempre, a pesar de que, por ejemplo, el Señor terminó con toda la humanidad por medio de un diluvio, nosotros podríamos decir, ay no, qué feo, cuánta gente murió ahogada. Pero el Señor siempre a sus hijos los rescata. Y esto, hermanos, que voy a decir ahorita es casi parte de la conclusión. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, que si no es el COVID, es la viruela del mono. ¿Han visto esas imágenes tan horribles de la dichosa viruela? Es horrible, es así, a mí me enguincha, o ¿cómo se dice eso? Enchincha. O sea, me da así ver tantas, son bolas que le salen así en todas partes de su cuerpo. Dicen que es muy dolorosa. Entonces, si no es el COVID, es una viruela. Hermano, déjeme decirle, esto solo es el comienzo. Dice la palabra de Dios que todo irá empeorando. Pero aquí tenemos como desde los principios, no, usted no se asuste, no diga, no, es que ahora qué vamos a hacer, nuestros hijos. Yo lo he pensado, hermanos, yo le digo a mi esposo, ¿para qué tenemos hijos? Diría una personita por ahí, nada más para traerlos a sufrir. Pero eso no nos pertenece a nosotros. Y aquí lo hemos visto desde Adán y Eva. Noé, sí se destruyó toda la humanidad, pero el Señor siempre tiene la salida para sus hijos. Y con Noé, ¿cuál fue la salida? Esa arca que Él le mandó a enviar, le mandó a construir. Pero algo bien importante, ¿qué hubiera pasado si Noé le hubiera dicho, no, ¿cómo voy a construir un arca? Fueron años, hermanos, donde no había llovido. Nosotros vemos las películas y decimos, fue en un día hizo el arca, en un día vino el diluvio, en un día salieron del arca. No, fueron años. Imagínense que el Señor nos mandara a construir un arca y durante años no ha llovido. Noé soportó burlas, Noé soportó tantas cosas, pero aún así decidió seguir al Señor. Y podemos llegar a este ejemplo. Hermanos, yo he platicado con mi esposo muchas veces. Cuando ustedes recuerdan que les ha platicado él su testimonio, cuando él tomaba y todo eso, cuando dejó de hacerlo, él me platica mucho de una fiesta a la que él asistió y él me decía que alguien, no recuerdo quién, lo quería obligar a tomar porque sabía del contexto donde él venía, que él era alcohólico. Bueno, él tomaba. Así nos va a pasar. El mundo va a querer seguirnos ofreciendo lo que saben que ya hemos dejado. Pero solamente en nosotros está la decisión de decir no, hasta aquí. Nadie es responsable de nuestras decisiones más que nosotros mismos. La conciencia nos es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por lo cual un día daremos todos cuentas a Dios. Todos vamos a dar cuentas a Dios. En este caso, hermanos, muchas veces los adolescentes jóvenes nos llega a pasar, bueno, me pasaba, que decías, bueno, esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y algo que me sirvió mucho durante la vida y hasta el día de hoy, usted pregúntese, ¿Jesús lo haría? Vamos a poner un ejemplo chusco para aquellos que andan en la edad del noviazgo. Y van y agarran a su novia y ya se les baja la mano. Hermanos, de verdad, antes yo veía que los novios se escondían para agarrarse. Y ahora uno va por la calle
allá afuera de la casa siempre hay unos novios y siempre que llego me da más pena a mí que a ellos. El muchacho siempre la está agarrando de las nalgas y son adolescentes. La niña no ha cumplido ni 15 años, yo quiero pensar. Y a mí me da mucha pena y le digo a mi esposo, mi mamá, hermanos, yo tenía 31 años cuando andaba con mi esposo. Y ahí mi mamá, ¿para qué me lo haces? Y le di un besito a mi esposo por aquí y ya me reprendió por eso, porque decía que somos humanos. Y bueno, no les voy a dar la explicación. Pero ahora agradezco que ella me haya cuidado, porque sí es cierto, el cuerpo es cuerpo, la carne es carne y el deseo es deseo. Entonces, los noviecitos andan, sí, así como me ven con sus ojos furiosos. Los noviecitos andan ahí. No es que, hermano, yo no sé cómo tratar. Para empezar, el noviazgo no es bíblico, pero bueno, vamos a hacerlo bíblico ahorita. No es cierto, Señor, perdóname. Y ya le andan agarrando más abajito de la cadera a la novia y la novia se deja. ¿Eso haría Cristo? Es que yo estoy peleando con mi esposo y le digo que no vale nada, que es un bueno para nada. ¿Eso haría Cristo? Es que voy por la calle y un carro se me atraviesa y yo, ¿y eso haría Cristo? Ahí es cuando ese nos puede servir a nosotros para pensar si eso haría Cristo. Si lo haría Cristo, hermano, adelante, hágalo. Pero para saber qué hizo Cristo, lea su palabra. Para saber cómo reaccionaría Él, porque usted me va a decir, no, sí, a lo mejor sí lo podía hacer. El hombre, por el dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal cual era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificios. Lamentablemente eso no funcionó, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso dice Génesis 8:21. Y vámonos bien rápido porque no voy a terminar. La dispensación de la conciencia empieza solamente con la responsabilidad de hacer lo bueno. El fracaso es la maldad. Ya vemos que todo el mundo se corrompió a tal grado que se tuvo que destruir toda la humanidad. El juicio, el diluvio. Ese fue el juicio. La siguiente dispensación, el gobierno humano. Cuando nosotros somos jovencitos, tenemos y estamos muy tentados a decirle a mamá, ay, déjame hacer lo que yo quiera, yo puedo guiarme, ya estoy lo suficientemente grande para hacerlo. Y siempre estamos diciendo eso y nos creemos autosuficientes. Aquí viene el gobierno humano. La dispensación del gobierno humano comenzó justo después del diluvio. Después del diluvio nada más estaba Noé, su esposa, Jafet, Cam y Sem, y sus esposas de ellos 3, es decir, nada más se salvó la familia de Noé. Pero aquí en la imagen ustedes se darán cuenta, ¿qué es lo que hay aquí atrás? La Torre de Babel. Comenzó justo después del diluvio. Dios hizo promesas y dio órdenes a Noé y su familia. Dios prometió no maldecir la tierra otra vez y nunca volverla a inundar. Hasta el día de hoy nosotros vemos consecuencias de todo lo que se vivió ahí y para colmo tenemos que soportar muchas cosas. El pacto que Dios hizo con Noé de no volver a destruir el mundo con agua, con un diluvio, lo selló con ese arco que puso en el cielo, que nosotros conocemos como. Y ahora el arco iris es la mayor señal para la comunidad LGTB más y más y más y más y todos los máses que se van a agregar. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Todo se está preparando para estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Ese pacto que el Señor hizo con Noé de no volver a destruir la tierra con agua fue sellado con ese arco que nosotros vemos. Bueno, rara vez la vemos porque comúnmente todos cuando llueve nos escondemos, nadie sale a verlo. Pero ahora que lo vemos en esas banderas, en todo eso, pues tratemos de recordar lo que Dios prometió y no lo veamos como una bandera, sino como ese pacto que el Señor hizo con la humanidad, con Noé. Dentro de la dispensación del gobierno, ya no voy a abarcar tanto, hermanos, porque yo siempre digo, esto no me va a el tiempo me va a sobrar y nunca me sobra, hermanos.
quedamos en que en la dispensación del gobierno ya no maldeciré la tierra nuevamente para ser destruida por agua. Noé y su familia debían repoblar la tierra. Ese era el compromiso que Dios les había puesto, que ellos tenían que volver a multiplicarse. Recuerden, ya no había nadie, ya nada más estaba Noé y su familia, ellos y sus esposas de sus hijos. Ya no podían ver a nadie más. Tendrían dominio de y sobre los animales. Se les permitiría comer carne, pero no las inmundas. Y se establece la ley capital por transgresiones. Es de señalar que los descendientes de Noé no se dispersaron y desobedecieron a Dios. Después de que Noé se afincó en tierra firme, los habitantes que aún permanecieron conglomerados comenzaron a reconstruir la torre de Babel. Y Dios puso fin a esta construcción. Recuerden que cuando se empieza a construir la torre de Babel, ¿cuál era el objetivo? Hacer una torre tan grande que llegara al cielo, así por si eran dispersados ellos pudieran reconocerse, ellos pudieran verse, no sé. Y todos, dice la palabra de Dios, que todos hablaban el mismo idioma. Como nosotros aquí, todos hablamos indígena. Todos hablamos español, hermanos. Todos hablamos y nos entendemos. Y todos, bueno, no todos, aquí hay unos que sí son de la Ciudad de México, pero la mayoría venimos de allá de Nesa, y también conocemos algunas palabras especiales de Nesa. Pero nos entendemos. En la Torre de Babel también se entendían, pero dice la palabra de Dios que el Señor vio lo que estaban intentando y sobre todo vio las intenciones de su corazón. Hermano, no crea que el Señor está en contra de construir. No, nosotros podemos construir, nosotros podemos ser libres. El Señor está en contra de la desobediencia y el Señor es el único que conoce nuestro corazón. Y Él sabía que su corazón no estaba enfocado para algo bueno. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Voy a confundir sus lenguas y así se van a dispersar. Actualmente también vivimos eso, hermanos. Quien no habla nuestro mismo lenguaje, ¿sí se ha dado cuenta usted que ya se siente incómodo en algunos lugares? Cuando la gente no habla su mismo lenguaje, cuando la gente no le entiende, usted como que ya no quiere estar mucho tiempo ahí. Es como con los amigos. Hay amigos que todos hablan igual y todos se identifican. Y ahí quiere permanecer uno. Pero nosotros cuando estamos en una reunión, hermanos, sí le pasa que nos sentimos alegres, todos hablamos el mismo lenguaje, todos le damos gracias a Dios, nos sentimos bien ahí. Pero cuando vamos a un lugar donde ni siquiera conocen de Dios, de repente ya hay una incomodidad porque decimos, es que tan sencillo que es seguir al Señor. Bueno, para nosotros. La siguiente, Yair, por favor. La dispensación del gobierno humano, la responsabilidad es dispersarse y multiplicarse. El fracaso es que no se dispersaron como tal, es lo que ellos querían construir esa torre, mantenerse ahí juntitos todos y ser felices ahí todos. El juicio, confusión de lenguas. Cuando hubo la confusión de lenguas, pues los que hablaban inglés dijeron, pues yo a ti sí te entiendo. Pues se juntaron con ese. Los que hablaban, no sé, estoy poniendo ejemplos nezahualcoyenses, hermanos. Los que hablaban francés se juntaron con los que hablaban francés, hicieron su comunidad. Así fue como fueron dispersados. La iglesia también se dispersó a causa de la persecución. La siguiente, Yair, por favor. Vámonos por la dispensación de la promesa. Y esta es una de las dispensaciones más largas, pero que resumimos lo más posible. Comenzó con el llamado de Abraham. Abraham continuó a través de la vida de los patriarcas y concluyó con el éxodo del pueblo. Recuerden, Abraham es el padre de la fe. Y a Abraham se le fue prometido un hijo y que sería el padre de naciones. Imagínense, hermanos, que el Señor nos da una promesa de ser el padre de las naciones, pero mi esposa no puede tener hijos.
¿Cómo se sentirían o cuál sería la confusión tan grande que habría en nuestro ser? Porque decimos, bueno, ¿cómo voy a ser padre de naciones si ni siquiera puedo tener un hijo? Pues aquí entra la maravilla del ser humano de siempre quererle ayudar a Dios. Somos expertos en quererle ayudar al Señor. Siempre decimos y siempre recuerdo hace tiempo que una persona, su bebé no sanaba y decía, pues ahora sí, ya hay que orar por él. Siempre tenemos eso, siempre queremos llevarlo a los mejores doctores, eso sabiendo que el que tiene autoridad sobre todo, hermanos, es Dios. Es cierto, podemos llevarlo al doctor, pero ya después de que lo pusimos en las manos de Dios. Y ese ejemplo me gusta mucho que, bueno, ahorita que ya el Señor permitió que salieran de eso, pero ustedes sabían que mi hermana no podía quedar embarazada y le decían que se tenía que hacer una cirugía, y a mí me llamó mucho la atención cuando yo le pregunté y le dije, bueno, Suni, ¿qué vas a hacer? ¿Sí te vas a operar o qué vas a hacer? Y ella muy firme me dijo, ya lo platicamos y vamos a esperar de aquí hasta, me acuerdo que dijo, de aquí hasta diciembre. Y si yo no salgo embarazada de aquí a diciembre, pues también es una señal de parte de Dios de que pues también puede ser por medio de la cirugía. Y en diciembre, el 24, bueno, ya era 25, nos dieron la noticia de que ya estaba embarazada. Pero cuando nosotros estamos dentro de la prueba, dentro de ese crecimiento de fe, hermanos, es cuando nos cuesta trabajo. Abraham, el Señor le decía, tú vas a ser el padre de naciones, y su esposa no podía tener hijos. Pero Sara, como buena mujer, le dijo, no te preocupes, toma a mi sierva, una egipcia, Agar. Y sí pudo tener hijos. Pudo tener a Ismael por medio de Agar. Y hasta el día de hoy se viven las consecuencias de la ayuda que le quiso dar Sara, y Abraham también, porque puso su semillita a Dios. Hasta el día de hoy se vive las consecuencias que pelean territorios entre que si esto es del pueblo de Israel, del pueblo de los descendientes de Ismael, se viven las consecuencias de eso. Pero en esta dice, comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de la vida de los patriarcas y concluyó con el éxodo del pueblo de Egipto. Dentro de esta dispensación, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría y prosperaría física y espiritualmente. Dios haría grande el nombre de Abraham, que sería padre de multitudes. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. En Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas, es decir, su descendencia, y se cumple la promesa en Jesucristo y su obra para salvación. Y significa que este periodo fue legado a Isaac y a Jacob. Recuerden que aquí es también en este periodo cuando el pueblo de Israel cae cautivo para los egipcios. Es por eso que concluye con el éxodo. ¿Qué es el éxodo? La salida. Empezamos con las promesas que se le dan a Abraham, pero Abraham también tomó decisiones no tan correctas. El Señor le dijo, ponte en un lugar, él se puso en otro y hubo consecuencias. El Señor le dijo, traeré descendencia de ti, le ayudaron y también tuvo consecuencias. Pero ya que el pueblo de Israel cae cautivo dentro del pueblo de la nación de Egipto, hermanos, ¿qué pasa? Aún ahí el Señor libera a su pueblo una vez más de la condenación, pero no fue suficiente. Y con eso entramos rápido, hermanos. No, me falta una. Pasa la siguiente. La responsabilidad, habitar en Canaán. El fracaso, habitaron en Egipto, hermanos. Ahí es donde viene el problema. Y aquí vienen los versículos. El juicio, pues fue que el pueblo de Israel quedó cautivo en Egipto. La dispensación de la ley, esta es la ley en sí misma, el trato específico con los judíos, el pacto con Moisés,
que la adoración en el templo dirigida por sacerdotes, los voceros de Dios. Esta es una de las dispensaciones que más fácil nos va a costar entender, porque ya lo hemos visto muchas veces. No, más fácil vamos a entender, porque ya lo hemos visto muchas veces. Habla de Moisés y del pueblo de Israel, después de la liberación. Aquí vemos cómo en esa imagen Moisés recibe unas ordenanzas. ¿Sí? Moisés, el Señor le da unas ordenanzas en las cuales ellos tenían que seguir. Y aquí dice, comienza con el éxodo y termina con la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde ya vamos entrando nosotros, hermanos. Ahora sí ya vamos a entrar nosotros y ya nos me quedan 5 minutos. Aquí Moisés recibe una ley y el trato es específico con el pueblo de Israel. Todas las ordenanzas de que no deben de comer, de que sí deben de comer, todo el pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel entra en esta dispensación. Todo eso que usted ha escuchado acerca del pueblo de Israel durante su vagancia en el desierto entra dentro de esta dispensación. ¿Sale? Ellos pues no entraron a la tierra prometida. No todos, solo algunos. Y la nueva generación, porque no se quitaban esa mentalidad de esclavitud. Eventualmente, como es conocido, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las 12 tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetas a servidumbre por otras naciones. Esto engloba el cautiverio babilónico, el periodo de los jueces, el inicio de la monarquía. Recuerden que también dentro de este periodo hubo promesas, pero promesas que son para el pueblo judío. Ajá. Y vámonos a la última ya para concluir, hermanos. No, déjenme leerles la siguiente diapositiva. Y esa no la van a poder ver. Dale mejor, eso es lo que casi dije. La dispensación de la ley, guardar toda la ley, es decir, los mandamientos también. El fracaso, violaron la ley, y el juicio, la dispersión mundial. Nosotros podemos pensar, ya ahí acabó todo. Y yo le comentaba a mi esposo hace 15 días, creo, hace 3 semanas, no me acuerdo cuándo fue la semana el mes del orgullo gay, el mes pasado, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por ese pecado. Porque ya se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya había mucha maldad en toda la tierra. Noé también vino el diluvio por todo el pecado que había venido al mundo. Y yo decía, ¿qué detiene? Le decía a mi esposo, ¿qué detiene al Señor de consumirnos en estos tiempos? Y le preguntaba yo a él, ¿tú crees que estamos pecando más o menos que en esos tiempos? ¿Usted qué opina, hermanos? ¿Cree que estamos peor o mejor que en eso? ¿Usted cree que se me fue la Sodoma y Gomorra, se veía menos pecado que en estos tiempos? No sé, yo me quedé pensando eso un rato, pero según lo que narra la Biblia, de que se metían hombres con hombres, de todo el pecado que había, yo creo que andamos ya por las líneas. Algunos podrían decir que peor, algunos pueden decir que quizá no tanto, no lo sé, hermanos. Pero a lo que voy con eso, ya me pasé la siguiente. Aquí viene un periodo en el cual estamos nosotros. Y ahora sí, aquí entramos nosotros, hermanos. Usted podrá decir, pues sí, está muy bonito, pero ya lo pasado. Y no me interesa. Ahorita lo que me interesa es dónde estoy yo. Nosotros, hermano, usted que está aquí, estamos dentro de este periodo, el periodo de la gracia. Ese periodo, hermanos, en el que estamos viviendo nosotros, que empieza desde la resurrección de Jesucristo y continúa hasta estos tiempos. El Señor vino a dar su vida por cada uno de nosotros, hermanos. El Señor murió y no solo murió, resucitó. Y si usted en su casa todavía tiene una imagen de un Cristo crucificado, esa imagen ya no vale. Porque el Señor resucitó, el Señor ya no está crucificado, el Señor se levantó de entre los muertos y Él vino a darnos la vida y una vida en abundancia.
Aquí es donde nosotros entramos y dice, comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, hermano. Usted y yo ya no vamos a ser salvos por seguir la ley, sino por la gracia en Jesucristo, por la fe en reconocer al Hijo de Dios. Ya no va a ser por sus obras, hermano, ya no va a ser por qué tan bueno soy, ya va a ser porque el Señor dio todo por nosotros. Usted no se sienta lo suficientemente pecador para no poder recibir o no poder ser merecedor de la gracia. Me gusta mucho este ejemplo, hermanos. Imagínense que esa silla es el trono del Señor, de Dios mismo. Mi esposo es Jesucristo. Dios nos ve a través de Jesucristo. Porque si Dios me viera fijamente y directamente, hermanos, no sería ni merecedora de esa gracia. Pero a partir de que el Señor Jesucristo dio a su único Hijo por nosotros, ahora tenemos ese filtro, hermanos. Y ahora el Señor no nos ve directamente, el Señor nos ve por medio y a través del Señor Jesucristo. Ahora el Señor ve a su Hijo en nosotros. Gracias, amor. ¿Eso no le da gozo, hermano? ¿Eso no le da alegría? Este periodo va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Esa lo vemos en primera de Tesalonicenses. Y el nuevo pacto en Jeremías 31, 27, 36. Esta dispensación es la actual, la nuestra. Y como todos conocemos, tiene un carácter mundial e incluye a judíos y a gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros, los adoptados. No somos de la descendencia de Jesús, de ese pueblo de Israel, pero somos de esa descendencia que Él adoptó como sus hijos. Y como todos conocemos, tiene un carácter mundial e incluye a judíos y a gentiles. En su mandato está creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, el único Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando el Señor subió a los cielos, Él decía, les conviene que me vaya porque les voy a mandar al Consolador. Tenemos al Consolador. Y esta dispensación lleva más de 2000 años y estamos más cerca de los tiempos del fin. Hermano, no se preocupe, ya se lo decía yo. No se angustie por todo lo que estamos viviendo. Déjeme repetirlo una vez más, esto va a empeorar. Dice su palabra, se oyen guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres, persecución. La iglesia va a sufrir persecución. Pero usted, no se lo digo y la palabra no lo dice para que usted se angustie. Una vez más, y con todo lo que vimos el día de hoy, el Señor rescata a los que son sus hijos. Lo único por lo cual usted se tiene que preocupar es por ser un verdadero hijo de Dios. No se preocupe que porque si le da COVID y se vaya a morir o se vaya a morir su hijo, su hija, su hermanito, su papá, su perrito. No se preocupe por eso. El Señor tiene el control de todo. Preocúpese por ser un verdadero hijo de Dios. Preocupémonos por llegar a la estatura del varón perfecto. Todos los creyentes nacidos de nuevo irán al cielo con Jesucristo y después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. Hermanos, viene otro momento que ya es el reino milenial de Cristo, que es la última dispensación. Pero quiero enfocarme y concluir con esto. Estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Leyendo la palabra de Dios. Todo lo que yo le dije aquí, hermano, quizá yo me pude haber equivocado. Y si usted no lee la palabra de Dios, usted va a decir, sí, todo lo que dijo Denise, que Moisés construyó un arca y Noé sacó al pueblo de Egipto de Israel, al pueblo de Israel de Egipto, y usted va a decir, amén, gloria a Dios. Porque no lee la palabra. Hermano, tampoco se guíe y se confíe de los que estamos al frente. Usted tiene que leer la palabra porque supongamos que usted siempre se confía de lo que diga el pastor o solamente viene y se alimenta de lo que el pastor viene y dice aquí al frente o de los hermanos que pasan a predicar. ¿Y qué pasará cuando el pastor no esté? ¿De dónde va a venir su alimento? De donde tuvo que haber venido desde el principio, de la palabra del Señor. Aférrese al Señor, hermano. Que todo esto que está viviendo, todo lo difícil que viene, no lo detenga. Algo que me sirve, hermanos, cuando entro así como en un ataque de ansiedad,
de que si el trabajo, que el dinero, que la salud, que nada de esto es eterno en este mundo. Nosotros vivimos para una vida eterna con Cristo. Y es donde le debe de importar, hermano. Muchas veces la renta, el que no nos podamos hacer de una casa, que no podamos hacernos de un carro, que no podamos ganar mucho dinero para tener bien a nuestra familia. Hermano, esto es momentáneo. Usted no se mate tratando de hacer castillos en esta tierra. ¿Cuánto le gusta que podamos vivir? ¿100 años? Y ni eso ya, pero supongamos que vivimos 100 años. ¿Cuántos nos quedan de vida? ¿Tendríamos que disfrutarlos? Disfrute a su familia, disfrute a sus hijos y sobre todo motívelos a seguir la palabra del Señor. Todo lo que usted haga en esta tierra aquí se va a quedar, todo. Dice su palabra, hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni los ladrones nos los pueden robar. La polilla se las comen y los ladrones nos los pueden robar. Ahí es donde tenemos que hacer tesoros, hermanos. Y váyase contento, hermano. Aunque fue solo una embarradita, de verdad estoy un poco frustrada porque no se puede dar ni un 1% de lo que son las dispensaciones. La dispensación de la gracia en la que estamos. Usted métase o acérquese a alguno de los que levantaron las manos y que ya las estudiaron y estudie esta dispensación de la gracia, porque es el periodo que estamos viviendo, y también para que usted sepa qué es lo que viene y no se espante y no venga con que, ay no, mejor no, es que aquí se ve muy difícil, hermanos. Si la iglesia se las va a ver difícil, allá afuera se las van a ver peor. Así que vamos a animarnos, póngase de pie, hermano. No les dije esta, nada más díganme la siguiente. La dispensación de la gracia concluye con el rapto de la iglesia. Y si, hermanos, si nosotros no nos hemos muerto, ¿quién se va a ir con Cristo? ¿Quién se va a ir con nosotros, con Cristo? Yo. No digan nosotros, hermanos, porque nadie puede saber la vida del hermano. ¿Quién se va a ir con Cristo en el rapto de la iglesia? Si es que no ya partimos con Él, yo. Amén. ¿Está gozoso por eso, hermano? Vienen tiempos más complicados, pero la gracia de Dios se ve más y más manifestada en nuestras vidas cada día. Tome a su esposo, quien trae esposo. Si no trae esposo, al hermano de su lado, tómelo de su hombrito. Porque, hermano, ya lo decía alguien en la mañana, acostúmbrese a ver estas caras, porque cuando estemos en la presencia del Señor va a ver a los mismos. Así que váyase acostumbrando, hermanos, acostumbrémonos. Algo que decía el pastor ahorita, y yo lo he sentido, hermanos. Usted quisiera, cuando usted está dirigiendo la alabanza, quisiera que esto fuera un concierto para el Señor. Llévese estas preguntas en su corazón cuando yo esté, porque esto es una preparación para ese día glorioso. Cuando usted esté frente al Señor, cara a cara con Él, va a estar el Señor enfrente de usted en su trono, y usted le va a decir, ¿cómo cree usted que le va a alabar cuando lo esté viendo cara a cara, hermano? ¿Cómo cree que le vamos a exaltar cuando estemos frente a Él? ¿Usted cree que nos va a dar pena hacerlo? Yo creo que es lo que más vamos a querer hacer. Cada que usted se reúna, hermanos, no espere que venga Marcos Witt, esos grupos que como yo veo los conciertos en YouTube, hermanos, y un concierto de estos grupos cristianos famosos, y toda la gente y gritan, porque están frente a un grupo famoso. Nosotros estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como está con su hermano, con su esposo, porque espero en el Señor, con los bebés, así vamos a estar en el cielo, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por esa dispensación en la que nos encontramos, por la gracia que el Señor ha tenido. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque hoy podemos vivir, porque vives tú, Señor.
Porque si hoy estamos aquí es por tu gracia, es ese favor no merecido, Señor. No merecemos nada, sin embargo, tú nos has dado todo, Señor, y gracias porque siempre vienes a nuestro rescate, Padre. Permítenos estar preparados, unidos, Señor, así como estamos, Señor, en este momento. Unidos, Señor, como hermanos, como familia, Señor, para saber, Padre, cuál es lo que viene, qué es lo que viene, y estar preparados leyendo tu palabra, Señor, conociendo tus mandatos, Señor, y sobre todo obedeciendo, Padre. Levantando al caído, Señor, fortaleciéndonos en tu palabra, tomando decisiones que vengan, Señor, conforme a tus propósitos. Quita todo temor de nuestras vidas, toda angustia, Padre, por el futuro. Porque para nosotros, Señor, hay un futuro glorioso. Estamos esperando ese momento en el que podamos sentarnos a la mesa contigo, Señor. Estamos esperando ese momento en el que podamos verte cara a cara, Señor. Confiando, Señor, en que tú tienes todo bajo control, Señor. Y aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está parte de tu cuerpo, Padre. Aquí está Comunidad Buena Tierra, Señor. En la brecha, Señor. Haciendo la diferencia, Padre. Y viendo tu gloria cada día. Permítenos ser una iglesia, Señor, que te alabe en espíritu y en verdad, que reconozca todos tus estatutos y todos tus mandatos, Señor. Y sobre todo que sepa reconocer tu voz, Padre. Una iglesia que te sirva, una iglesia, Señor, que sepa alabar tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por estos momentos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, váyase con esta alegría en su corazón y no quite todo temor de su vida, que el Señor está con usted. Y si usted siente la necesidad de acercarse a alguien, si se siente confundido con todo esto que va a venir, más allá de encerrarse en su caparazón, busque, acérquese a algún hermano, alguna hermana, acérquese al pastor, dígale: pastor, es que yo no entiendo nada de esto. Y el pastor le va a dar de dónde puede usted leer, o le puede ayudar, o él lo va a remitir con alguien, ¿sale? Así que vamos a seguir dándole la gloria al Señor, y no olvide leer la palabra de Dios en toda la semana, porque eso nos ayuda mucho. Y en la siguiente predicación terminamos. Que el Señor les bendiga.